Perdón. Ok, voy a continuar entonces. Están viendo siempre la presentación, ¿verdad? Sí, Ok, listo. ok, perfecto, gracias. Vamos a pasar entonces a lo que es primero la formación del hueso, ¿verdad? Eso es primero la formación del hueso. Y hay dos formas en las que se forma hueso, ¿verdad? Con estas dos formas, pues se llegan a generar todos los huesos del cuerpo. Un tipo de formación de hueso es la osificación intramembranosa, ¿verdad? Ese es un tipo de formación de hueso, osificación intramembranosa. Este es, en términos sencillos, es que directamente del mesénquima se forma el hueso. El otro tipo de osificación es la osificación endocondral. En este tipo de osificación endocondral es que del mesénquima se forma cartílago y después del cartílago se forma el hueso. Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Intramembranoso es algo más directo y el endocondral pues tiene que ver con la formación de cartílago. Entonces veamos que hay diferentes pasos en cada tipo de osificación. Otro detalle de la osificación intramembranosa es que es para huesos planos del cráneo y de la mandíbula. La mayoría de esos huesos se forman así, por osificación intramembranosa. También la clavícula se forma a través de ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que se da? Bueno, aparece primero un centro de osificación. Veámoslo en las imágenes. Aquí tenemos en esta sección el primer recuadro que tenemos aquí arriba. Allí empieza lo que es el centro de osificación. Aparece ese centro de osificación. ¿Qué se da allí? Ahí se agrupan las células que van a dar origen. Son células mesenquimatosas, pero que luego se van a convertir en células osteogénicas, que son las células que se dividen, y de ahí de las células osteogénicas se forman los osteoblastos. Entonces ven ustedes, miren, aquí está el centro de osificación, ven que las células mesenquimatosas luego se convierten en osteoblastos. ¿Y qué hacen los osteoblastos? Empezar a formar la matriz osteoide, que es esta como grisecita que se ve en el centro. ¿Qué es lo que se da después? ¿Verdad? Aquí pueden ver cómo los osteoblastos, aquí en el punto 2, siempre es que los osteoblastos están formando matriz y se están rodeando de matriz. Y cuando ya quedan totalmente rodeados son los osteocitos, ¿verdad? ¿Qué sucede después? Después se da la calcificación, que es este punto cuando ya está en negrito. Es ahí donde ya se ha formado la matriz osteoide, ¿verdad? Ya se ha finalizado de producir, entonces estos empiezan a calcificar y los osteocitos quedan atrapados en las lagunas y se forman los canalículos, ¿verdad? Entonces ven ustedes, aquí siempre tenemos la matriz calcificada con los osteocitos dentro de las lagunas. ¿Qué sucede después? Aquí en esta otra imagen vemos, se forma el centro de osificación, aquí en el punto 1, en el punto 2 vemos que se da la calcificación. En el punto 3 es que se empiezan a formar las trabéculas. Ustedes pueden ver en esta imagen que tenemos acá, solo que voy a quitar. Acá las células amarillitas, estas grandes, perdón, que quiero poner aquí. Aquí tenemos los osteoclastos. Entonces, ¿qué sucede con los osteoclastos? Ellos empiezan a digerir la matriz calcificada para formar las trabéculas. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo ya la matriz empiezan a observar las trabéculas.
Este, y luego vemos cómo el tejido se va asociando con vasos sanguíneos. Ven cómo los vasos sanguíneos se van ingresando a través de las trabéculas. Y luego tenemos acá que se forma un periósteo. Ven ustedes en los extremos, en los bordes de la imagen tenemos el periósteo. Aquí están las dos partes del periósteo. El periósteo fibroso y el periósteo celular, que es donde están los osteoblastos, ¿verdad? Entonces, después de formarse las trabéculas, se forma, también se hace una delgada capa de tejido óseo compacto y se forma el periósteo, ¿verdad? Entonces, luego este hueso va a ir creciendo, se va a ir remodelando, se va a ir destruyendo, se va a ir volviendo a formar hasta alcanzar el tamaño adulto. Entonces vean que este tipo de osificación es más sencilla, ¿verdad? Porque de células mesenquimatosas, que son las rojas, estas se diferencian directamente a osteoblastos, ¿verdad? A células osteogénicas y que forman los osteoblastos, empiezan a secretar la matriz y luego los osteoblastos que van quedando rodeados de matriz se convierten en osteocitos. Después se van formando las trabéculas y después se forma lo que hay alrededor, tejido óseo compacto y el periósteo. Ahora vamos a la osificación endocondral. La osificación endocondral. Aquí en este tipo de osificación, las células primero forman un molde cartilaginoso. Entonces, las células mesenquimatosas se agrupan de acuerdo a la forma que va a tener el futuro hueso y las células se transforman a condroblastos. Entonces, como son condroblastos, van a secretar matriz, pero cartilaginosa. Y va a haber alrededor un pericondrio. Noten la diferencia de la palabra, no es periósteo, sino que es pericondrio. Entonces el pericondrio es el material que rodea o que está alrededor de ese hueso cartilaginoso. Luego, ese molde cartilaginoso crece, ¿verdad? Hay un crecimiento intersticial, que eso es el crecimiento longitudinal, y hay un crecimiento por aposición, que es el crecimiento en grosor, ¿verdad? Luego, cuando este ha crecido, los condrocitos en el centro del hueso se van a hacer bien grandes y el cartílago se va a empezar a calcificar. Entonces los condrocitos en ese caso mueren y se forma una cavidad. Aquí tenemos entonces que de las células mesenquimatosas se llegaba a formar un molde de cartílago hialino. Las células mesenquimatosas se agruparon y formaron el hueso y produjeron condroblastos, no osteoblastos. ¿Se recuerdan? Osteo de hueso, osteoblasto secreta la matriz ósea. Aquí en este caso es condroblasto. Este secreta la matriz cartilaginosa y también se forma el pericondrio. Ahora, ¿cómo crece este hueso? Bueno, el crecimiento longitudinal se da por el aumento en el número de condroblastos y el crecimiento en aporaposición es el que se da por las células que están en el pericondrio. Entonces se da el crecimiento en grosor o transversal, ¿verdad? Que se llama también crecimiento por aposición o exógeno, ¿verdad? Entonces así va creciendo ese molde de cartílago hialino. Ahora, ¿qué sucede después? Hay un punto en el que en el centro de este hueso los condroblastos se empiezan a hacer bien grandes, ¿verdad? Empiezan a hipertrofiarse, aumentan de
tamaño, los condrocitos, perdón, ya se llaman condrocitos. Ya no son condroblastos porque ya están rodeados de cartílago. Entonces ven ustedes que empiezan a hacerse bien grandes. Y luego la matriz que rodea a estos condrocitos hipertrofiados se calcifica. Es decir, que se forman huesos, empiezan a formar sales, cristales. Entonces, ¿por qué quedan los hoyitos sin células? Porque los condrocitos se mueren. Ellos no pueden estar igual que los osteocitos. Entonces se mueren y queda así la matriz calcificada. ¿Qué es lo que sucede después? Después va a desarrollarse un centro primario de osificación. En ese punto donde está la matriz calcificada, ahí va a haber un crecimiento de tejido óseo. Ahí va a entrar un vaso sanguíneo y el tejido óseo va a reemplazar el tejido cartilaginoso. Y se va a empezar a desarrollar la cavidad medular, ¿verdad? En ese caso, los osteoclastos van a hacer la resorción de algunas trabéculas y formando la cavidad y se va a ir formando la pared de la diáfisis de hueso compacto. Vemos aquí entonces que aquí donde están los condrocitos hipertrofiados con la matriz calcificada, allí va a entrar un vaso sanguíneo. Ese vaso sanguíneo es lo que, eh, eso es lo que dispara la osificación. Ven ustedes que ese vaso sanguíneo hace que se empiece a formar ya el tejido óseo, hace que las células osteogénicas del pericondrio se diferencien a osteoblastos. Por eso es que está aquí en el pericondrio, ¿ves? Entonces, estas celulitas ya no van a ser condroblastos, sino que van a ser osteoblastos. Entonces se va a empezar a formar tejido óseo. Y también ven ustedes aquí los osteoclastos. Entonces el osteoclasto va a ir quitando las trabéculas para ir formando la cavidad y los osteoblastos van a ir formando el tejido óseo compacto. O sea, aquí vemos que tenemos una diáfisis osificada, ¿verdad? En donde va a tener la cavidad medular interna y el tejido óseo compacto en los bordes. Ahora, ¿qué sucede después? Se desarrollan los centros secundarios de osificación porque ustedes vieron que el extremo del hueso todavía está en forma de cartílago. Entonces tiene que desarrollarse otro centro de osificación. Y eso se da cuando llega, dice, en los centros secundarios de osificación, cuando las ramas de la arteria epifisiaria llegan a la epífisis. Yo aquí me equivoqué en la diáfisis. Llegan a la epífisis, ¿verdad? Allí se forma el tejido óseo esponjoso, ahí no hay cavidad, ¿verdad? Y aquí en este caso va desde el centro hacia la superficie ósea. Entonces ven ustedes acá, miren, entra la arteria y la osificación se da desde el centro hasta los extremos. Cuando entra el vaso sanguíneo, ya dijimos, ¿verdad? Las células se van a convertir en osteoblastos y van a empezar a formar la matriz osteoide. Ahora, luego se forma, dice, el cartílago auricular, porque y no es auricular, perdón, es articular, y la placa epifisiaria. Entonces se forma el cartílago hialino, que cubre la epífisis, ese es el cartílago articular. Y antes de la edad adulta, el cartílago va a permanecer como la placa epifisiaria responsable del crecimiento. Entonces ustedes pueden ver, hay cartílago articular en el borde de la epífisis, que es la que va a estar en la articulación, y hay cartílago articular entre la epífisis y la diáfisis, que esa sería la placa epifisiaria, ¿verdad? Ya vamos a ver que esta es la zona que se mantiene en crecimiento para que el hueso siga creciendo en longitud, ¿verdad? Entonces aquí tenemos resumido.
la osificación endocondral. De las células mesenquimatosas se diferencian en condroblastos y forman un molde de cartílago, ¿verdad? Con también su pericondrio. Luego en el centro, los condrocitos se hipertrofian y ahí empieza a calcificarse la matriz. Y allí se forma el primer centro de osificación, entra un vaso sanguíneo y convierte los condroblastos en osteoblastos. Luego ahí se empieza a dar lo que es la formación de la cavidad medular, el tejido óseo, ¿verdad? Se forma el tejido óseo compacto en el borde y la cavidad medular en el centro por acción de los osteoblastos y los osteoclastos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la formación de hueso en la diáfisis y luego se da los centros secundarios de osificación, que es en las epífisis que van en el centro, quedando el cartílago articular y la placa epifisiaria, que es la placa de crecimiento. Ese sería el crecimiento endocondral. Aquí también tenemos otra imagen de ese proceso. ¿Tienen alguna duda respecto a este proceso? Ok, si no vamos al crecimiento. El crecimiento de los huesos se da siempre en longitud para la mayoría de los huesos, ¿verdad? Que son los huesos largos. Tiene que crecer en longitud y luego también hay un crecimiento en el diámetro. Ahora, ¿cómo se da el crecimiento en longitud? ¿Verdad? El crecimiento en longitud se da desde el crecimiento intersticial del cartílago. Perdón, el crecimiento en longitud se da por dos cosas. Primero, por el crecimiento intersticial del cartílago en la epífisis y el reemplazo por hueso del cartílago en la parte diaficiaria. Aquí tenemos en este ejemplo. Aquí vamos a acercar esta porción. Entonces, aquí tenemos que el cartílago articular va a ir creciendo, más bien el cartílago de la línea epifisiaria, ¿verdad? Va a ir creciendo hacia la epífisis, o sea que se va a ir haciendo más gordito hacia la epífisis y se va a ir formando hueso hacia la diáfisis. Entonces aquí va a ir creciendo hacia arriba y aquí va a ir creciendo también. Aquí se forma cartílago en este extremo, aquí se forma hueso. Así es como va creciendo el hueso en longitud. O sea, aquí tenemos esta misma placa epifisiaria, ¿verdad? Aquí el entender cómo está formada esta placa epifisiaria nos ayuda a entender cómo es que se da ese crecimiento. Este extremo, el extremo superior, es el que está pegado a la epífisis y el extremo inferior es el que está pegado a la diáfisis, ¿verdad? Entonces aquí la placa epifisiaria consta de todos estos zonas. La primera zona, que es la de arriba, que ustedes ven que hay unos pequeños condrocitos ahí dispersos, es el cartílago inactivo. Es la zona más próxima a la epífisis y ahí está inactivo porque esos condrocitos no participan en el crecimiento. Ahí solo están para unir las zonas. Luego en la segunda sección, que es esta que vemos acá, es el cartílago proliferativo. Es el cartílago en donde los condrocitos están dividiéndose constantemente. Por eso es que se van apilando como en monedas, porque se va formando otra y otra y otra célula. Por eso las células a veces se ven como aplanadas por el aumento, ¿verdad?, del número. En esta región se dividen para reemplazar a los que mueren. Entonces, aquí se están dividiendo para reemplazar a los que van muriendo.
En la sección 3 tenemos el cartílago hipertrófico. Ahí están condrocitos maduros que están dispuestos en columna. Y en la zona 4 es cartílago calcificado. Entonces, aquí en esta región, dice que tiene el espesor de unas pocas células y está compuesta por condrocitos degenerados, debido a que la matriz se calcifica. Los osteoclastos disuelven el cartílago calcificado, los amarillitos que ven que están disolviendo o deshaciendo el cartílago calcificado. Ven ustedes que llegan los capilares, ven los capilares de la diáfisis van llegando al área, entonces las células se van convirtiendo en osteoblastos, entonces se va formando hueso. Entonces el cartílago va creciendo hacia arriba y el hueso también va a ir creciendo. O sea que una vez estos condrocitos hipertrofiados ya estén maduros, estos van a degenerarse, los osteoclastos van a ir comiendo la matriz cartilaginosa y van a ir llegando osteoblastos. Entonces así es como se va alargando esa zona durante toda la etapa del crecimiento. Ahora vamos en el crecimiento en espesor. Vamos al crecimiento en espesor. ¿Verdad? Este se da por aposición, se da a partir del periósteo donde están los osteoblastos y van secretando la matriz osteoide formando nuevas ostionas. Entonces ustedes pueden ver aquí el proceso. Aquí tenemos el periósteo y las dos capas del periósteo. Aquí está el periósteo y las dos capas, ¿verdad? Entonces vemos aquí que hay canales que entran, que hay vasos sanguíneos que entran a través de los canales perforantes y hay vasos sanguíneos que están en el periósteo, ¿verdad? Entonces lo que hace las células periósticas es que las células se diferencian, dice, en osteoblastos y van secretando matriz osteoide. Entonces ustedes ven que los bordes alrededor del vaso sanguíneo se van creciendo hasta formar un canal. Ustedes ven que aquí ya hay como una forma de canal. Luego este material se va aumentando tanto y ahí van quedando inclusive osteocitos, ¿verdad? Hasta que se cierra totalmente el túnel. Entonces ahí se forma el endostio, ¿verdad? Y alrededor de ese túnel quedan siempre osteoblastos, ¿verdad? Osteocitos y osteoblastos. Los osteoblastos forman, los osteoblastos que ustedes ven acá, ellos van a seguir formando material matriz ósea. Entonces ellos van quedando rodeados de esa matriz, entonces van formándose las laminillas concéntricas alrededor del túnel, ¿verdad? Entonces así es como así se va engrosando los márgenes del hueso. Miren, aquí ya hay otro vaso sanguíneo que está siendo rodeado a través del túnel y después sucede lo mismo, ¿verdad? Las células osteogénicas siguen secretando matriz, van quedando rodeados de matriz extracelular y van formando las laminillas concéntricas, ¿verdad? Hasta formar una nueva ostiona. También dice que los osteoblastos van a ir formando nuevas laminillas circunferenciales, que son estas que vemos acá, alargaditas, ¿verdad? A medida que los márgenes se van plegando y se van formando las ostionas. Entonces, por eso siempre van a haber laminillas circunferenciales externas. Entonces aquí, perdón, siempre en la imagen vemos cómo va aumentando, miren, el grosor del hueso, pero al mismo tiempo
que va aumentando el tejido óseo, también va aumentando la cavidad medular, ¿verdad? Va aumentando el diámetro de la cavidad medular para que el hueso no sea tan pesado, ¿verdad? No sé si alguien escribió en el chat. ¿El crecimiento en espesor es el mismo crecimiento por diámetro? Sí, sí, exacto. El crecimiento en espesor es el crecimiento por aposición y hace que el hueso crezca en el diámetro, ¿verdad? Sí, exacto, es lo mismo, o sea, lo mismo se refiere. Por eso aquí estábamos viendo en esta diapositiva la imagen, cómo este tipo de crecimiento hace, vean que el hueso vaya siendo cada vez más grueso, pero algo importante, ¿verdad? Que la cavidad medular también se va degradando, ¿verdad? Porque si se deja mucho tejido óseo compacto, el hueso se haría muy pesado. Entonces, el hueso crece en longitud por la placa epifisiaria, que hace que aumente la longitud de la diáfisis, y el hueso crece en espesor o en diámetro debido al crecimiento por aposición, ¿verdad? Que es el crecimiento del diámetro del hueso, ¿verdad? Ahora los otros puntos, la remodelación ósea y los factores que afectan la remodelación y el crecimiento óseo, ¿verdad? Porque ya vimos la formación y ya vimos el crecimiento. Este crecimiento, pues al finalizar la adolescencia, alrededor de los 18 años en las mujeres y los 21 en los varones, las placas epifisiarias se cierran. Aquí ya en este caso las células del cartílago epifisiario dejan de dividirse y se convierte en hueso, ¿verdad? Entonces se forma la línea epifisiaria, ¿verdad? De hecho, la longitud de la línea epifisiaria o su cierre puede determinar la edad o el momento de la muerte de una persona, especialmente en los lactantes, ¿verdad? Muy bien, entonces la remodelación es que se reemplaza permanentemente hueso viejo por tejido nuevo. Esa es la remodelación ósea. ¿Cómo se da este proceso? Primero se da la resorción ósea. La resorción, ya dijimos que es la destrucción de la matriz. ¿Quién lo produce? Los osteoclastos. Y ellos están constantemente degradando un 5% de tejido óseo. Entonces pueden ver ustedes que hay un momento en el que se activa y se dice aquí se tiene que degradar, entonces llegan los osteoclastos a hacer la resorción ósea. Entonces se forma como el hueco, ¿verdad? Entonces después tiene que ir el depósito óseo, es decir, que debe de incorporarse matriz ósea nueva. Entonces cuando ya está el huequito, miren, los osteoclastos se van y llegan los osteoblastos a formar hueso nuevo. El índice de renovación del tejido óseo compacto es el 4% anual y el tejido óseo esponjoso es el 20% anual. Depende de la región anatómica. Por ejemplo, dice que el fémur, su extremo distal se reemplaza cada 4 meses. Pero hay ciertas zonas de la diáfisis del fémur que nunca se reemplazan completamente, ¿verdad? Y aún dice, cuando los huesos ya tienen la forma y el tamaño adulto, este proceso se sigue haciendo, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios de que se dé esta remodelación? Bueno, primero, que el hueso llega a ser más resistente, ¿verdad? Mientras el hueso está sometido a cargas más fuertes, este se va a engrosar, ¿verdad? Claro que a veces hay engrosamientos que no son adecuados, ¿verdad? Por ejemplo, los juanetes en los pies son engrosamientos de uno de los huesos del dedo gordo, que eso al final no es adecuado, pero se da por el peso que tienen debido al zapato que se usa, ¿verdad?
¿Cómo es que se da? Aquí vemos el anillo en el que forma el osteoclasto. Ven ustedes cómo sella un segmento del tejido óseo, libera sus enzimas lisosómicas fuertes, ¿verdad? Para degradar esa porción de hueso. Ya ven ustedes que lo que está alrededor ya no se degrada, ¿verdad? Solo es lo que está en el interior del sello, ¿verdad? Labran un túnel y las proteínas óseas degradadas y los minerales son endocitados por el osteoclasto, atraviesan en vesículas y salen por el lado opuesto. Ustedes ven aquí que hay sustancias entonces que entran al osteoclasto y van a salir por el otro borde, ¿verdad? Así todo el material que se puede utilizar se utiliza. Vamos ahora a lo que son los factores que afectan la remodelación y el crecimiento óseo. Uno es los minerales, ¿verdad? Estos minerales en el crecimiento son indispensables y para la remodelación también. Si no se adquieren los minerales, el calcio, el fósforo, el flúor, el magnesio, el hierro y el manganeso, pues los huesos van a ser débiles. Luego tenemos la importancia de la presencia de las vitaminas. La vitamina C ayuda a sintetizar el colágeno, que las fibras de colágeno son las fibras que forman parte del hueso, ¿verdad? Y luego necesitamos la vitamina K, la B12 y la A. La A estimula la actividad de los osteoblastos y la vitamina D participa en la formación ósea porque estimula la absorción sanguínea del calcio intestinal. Y que la vitamina K y la B12 se requieren para sintetizar las proteínas del hueso. Entonces, estos son importantes que nosotros los ingeramos. Si no comemos o si el niño no se alimenta como debe, pues su crecimiento es menor que lo normal. En el caso de las hormonas, durante la niñez se necesitan de ciertas hormonas para que el niño vaya creciendo, como los factores de crecimiento similares a la insulina o la hormona del crecimiento o las tiroideas, ¿verdad? Que son la T3 y la T4. Ahora, en la pubertad es donde por la presencia de los estrógenos en las mujeres y los andrógenos en los caballeros es que empieza ese crecimiento acelerado. Estas son hormonas sexuales, ¿verdad? Y cuando empieza la pubertad, estas hormonas se disparan, entonces eso hace que se produzca un pico en el crecimiento en la adolescencia. Y por eso es que se da todos los cambios esqueléticos. En las mujeres, la pelvis se hace más grande, por eso crecen las caderas. En los hombres crecen más los hombros, por ejemplo, ¿verdad? Y pues todos los huesos, ¿verdad? Crecen más los hombres que las mujeres, ¿verdad? Entonces, y luego cuando estas hormonas se detienen o disminuye su secreción, pues así igual disminuye el crecimiento, que en las mujeres es más rápido que en los hombres. Y en los adultos lo que mantiene esa remodelación ósea son las hormonas sexuales y otras hormonas como el calcitriol y la paratiroides y la calcitonina. Cuando veamos el sistema endocrino vamos a ver la función de todas esas hormonas y cómo estas hormonas están involucradas en el mantenimiento adecuado de los niveles de minerales. Entonces, eso es lo que puede afectar la formación de la remodelación ósea. Muy bien. Hasta aquí llegaríamos entonces con el material, con el contenido de la guía 1 en relación a los huesos. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Ahorita podemos aprovechar el tiempo para las preguntas. Lick, yo tengo una duda. ¿De Dígame. qué va a depender si la osificación va a ser intramembranosa o endocondral? Depende del tipo de hueso. Uno es el tipo de hueso. La osificación intramembranosa se da en huesos planos
en huesos irregulares como los faciales, los de la mandíbula, dice, la clavícula o los del cráneo. Ellos tienen osificación intramembranosa, ¿verdad? Y la endocondral es para todos los huesos largos, ¿verdad? Porque es en donde vamos a encontrar una diáfisis y las epífisis, ¿verdad? Entonces, esa es lo que determina, ¿verdad? Entonces, el endocondral es para, más que todo, huesos largos, aunque dice que es la mayoría de huesos, y la intramembranosa es para huesos planos, huesos de la cara, mandíbula y clavícula. Gracias, Lick. Bueno, de nada. ¿Otra pregunta? Ok, vamos a hacer Ronald Landaverde, díganos. Yo quería saber qué eran las T3 y las T4, porque me confundí. Sí, esas son hormonas tiroideas. Esas, la T3 y la T4, aumentan o potencian las hormonas del crecimiento. Entonces, eso es lo que hace que en la pubertad estas hormonas ayuden a los estrógenos y a los andrógenos a que el cuerpo crezca y se generen las características propias. De hecho, si hay una enfermedad que se llama hipertiroidismo, que si se da pues desde muy joven, se puede dar el fenómeno que se llama gigantismo. Pero, o sea, la persona crece más de lo normal, pero parte de eso, sus huesos son bien gruesos, ¿verdad? Tiene hombros bien gruesos, o sea, tiene características así. Pero son esas, son hormonas tiroideas, T3 y T4. Cada una tiene su nombre, tiroxina y tetrayodotironina, ¿verdad? ¿Verdad, Lick? Que esas mismas Gracias, Lick. que acaba de mencionar, también, bueno, cuando uno va en un laboratorio clínico, tienen ese tipo de exámenes ahí. Exacto. Es que es importante evaluar, porque tanto un aumento de la hormona como una disminución de las hormonas tiroideas tienen efectos metabólicos, efectos de crecimiento. Entonces, pues es importante mantener su control con respecto a eso, pero el médico la deja dependiendo de los síntomas, ¿verdad? Pero sí, las hormonas tiroideas son vitales para no solo los procesos de crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Sino que para el metabolismo de toda la vida. Entonces, por eso es que en muchas ocasiones hay que controlarlas. Y hay medicamentos, pues, ¿verdad? Si uno las tiene bajas o altas. Dígame, Jacqueline. Como en el crecimiento dice que las hormonas, cuando dejamos de crecer, ¿cuáles hormonas son las que quedan? Vaya. Realmente, es decir, todas las hormonas quedan. Lo único que pasa es que algunas ya se liberan menos, ¿verdad? Pero las que predominan, ¿verdad? Para mantener el proceso de remodelación ósea son las hormonas sexuales, los estrógenos y los andrógenos, ¿verdad? En el caso de los estrógenos, estos enlentecen la resorción, dice, van haciendo que la resorción sea más lenta, ¿verdad? Y luego dice que la actividad física es importante para mantener la tensión de los huesos, para mantener su densidad. Por eso es que una persona adulta que no hace ejercicio, sus huesos son más débiles y pueden tender a quebrarse, porque no se está dando esa resorción, ni se está dando ese aumento en la matriz ósea, ¿verdad? Entonces, por eso es importante en cualquier etapa de la vida hacer ejercicio para mantener en buen estado los huesos, ¿verdad? Pero sí, nada más llegan al final las sexuales. ¿Alguna otra pregunta?
solo quiero mostrarles, ¿verdad? Que para la otra semana voy a presentarles la pestaña, ¿verdad? Ya aquí en el área biológica, abajo de la carpeta, están los videos. Bueno, perdón, el sistema óseo, la guía 2 son los temas, ¿verdad? División del sistema esquelético, los reparos, y ya vamos a empezar a ver todos los huesos de la cabeza, la cara, el cráneo, las estructuras que están dentro del cráneo, que es la órbita, los forámenes, las fontanelas. Vamos a ver el tabique nasal, el hueso yoides, la columna vertebral, la vértebra, el tórax. Y luego, esto es lo que veríamos en la guía 2. Esto es lo que vamos a ver el miércoles, son las presentaciones, ¿verdad? Y para la guía 3 y 4 que vamos a iniciar están los videos. Entonces aquí es de leer el material y ver los videos y tener ahí a la par, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Ronald Landaverde, díganos. Yo tenía una duda, Sí. ¿de qué guía vamos a leer, a tener que desarrollar? En la calendarización está que para la otra semana tenemos, lunes dice guía 2, miércoles guía 3 y el viernes el inicio de la guía 4, porque la guía 4 se va en 2 puntos porque es bastante contenido, tanto de la guía 3 como de la 4. Entonces habíamos acordado con el grupo que el miércoles primero vamos a desarrollar lo que es la guía 2, para que ustedes el lunes puedan leerlo. Pues si ya pueden leer la guía 2 y pueden ver los videos de la guía 3 y de la guía 4, pues mejor, porque van avanzando, ¿verdad? Los videos son como de 15 minutos aproximadamente cada uno, 15, 19 minutos. Entonces, para miércoles desarrollamos la guía 2 y el viernes vamos a desarrollar la guía 3 y a comenzar la 4. Y quizás para la siguiente semana vamos a ver clase lunes, fíjense, para terminar la guía 4, porque miércoles vemos el laboratorio del sistema óseo y el viernes ya tenemos que empezar muscular, porque el viernes 10 tienen el examen del corto de laboratorio. Pero ese ya va a ser un arreglo de la siguiente semana. En la semana que viene vamos a tener clase el día primero, que es el miércoles, y clase el día viernes. Entonces, para el miércoles ven la guía 2 y para el viernes ven la guía 3, que son 3 videos, y la guía 4, que pueden empezar a ver el primer video, ¿verdad? Para ya quedarnos con la porción final y el laboratorio la siguiente semana. O tal vez podemos ver en la misma semana, en el mismo día, en el mismo miércoles que vamos a desarrollar el laboratorio de anatomía, podemos ver la última guía. La parte final de la guía 4, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Javi, ¿alguna otra duda? Perdón. Si no, jóvenes, pues llegamos hasta acá, ¿verdad?